Voy a exponer acerca del comportamiento del consumidor. En esta parte vamos a comprender, ¿no?, lo que pasa por la mente de un consumidor antes de elegir un producto. Es así que nos dice que el comportamiento del consumidor es que estudia la observación, ¿no?, y se refiere a la observación, al estudio de los procesos mentales y psicológicos que pasan por la mente de un comprador antes de elegir un producto y no otro, ¿no? Esa es una pequeña teoría en resumen. Y aquí tenemos otros factores que también influyen a lo que es la decisión de un comprador, ¿no? Aquí como primer punto tenemos la cultura, estilo de vida, motivación, personalidad y edad. Como cultura podemos colocar un ejemplo, ¿no?, que dice que para encajar en una comunidad islámica, ya entonces el sujeto no puede consumir carne de cerdo. Por otra parte, los jóvenes de cualquier otra comunidad la pueden consumir sin ningún tipo de problema. El segundo punto es el estilo de vida, ¿ya? En este segundo punto, el estilo de vida influye mucho en el comportamiento del consumidor, porque determina sin mediación el hecho que si la persona tiene menores ingresos que otra. En la motivación tenemos lo que es la variable que impulsa a una persona a determinar la necesidad, ¿no?, que es más importante que otra. En consecuencia, con ello la necesidad más importante exige ser satisfecha en primer lugar. El cuarto punto es la personalidad. La personalidad determina, en realidad, lo que uno comerá, lo que va a vestir, lo que va a estudiar, con lo que se aseará, lo que uno mirará en los puntos de venta. En definitiva, la personalidad tiene un fuerte impacto en todos los procesos de la toma de decisión, fundamental porque se encuentra vinculada a lo que es un sistema actitudinal o de creencias de personas hacia los diferentes productos. Y por último tenemos la edad. La edad influye en el comportamiento de los consumidores de una manera bastante directa. Un ejemplo, un niño de 6 años claramente sus necesidades básicas no son igual que un adolescente, ¿no? Vamos a repasar en la segunda parte lo que son los puntos de necesidades total y lo que es la utilidad total y marginal. Vamos a entender un poquito acerca de la utilidad total y marginal. Nuestras propias palabras, por ejemplo, nos dice que la utilidad total nos permite conocer en qué momento una satisfacción total es la necesidad que se tiene. Los grados de satisfacción van aumentando al inicio de cantidades mayores, por ejemplo, y después en cantidades pequeñas va disminuyendo, ¿no? Y se nota el cambio en cada unidad, convirtiéndose ya en marginal. Ahora, un ejemplo muy práctico y que podamos entender es que si nosotros vamos a una pastelería, nos traen una porción de torta. La primera porción nos va a agradar mucho, nos va a encantar y vamos a estar satisfechos. Nos viene una segunda porción, vamos también a darle lo que es el sabor, pero va a ir disminuyendo. Y que nos llegue una tercera, una cuarta porción, entonces que nos llegue una quinta, ya no le vamos a encontrar el sabor, ya vamos a estar saciados, vamos a estar súper satisfechos, y es ahí donde se convierte en lo que es la utilidad marginal. En estos dos gráficos vamos a demostrar, por ejemplo, la unidad total, la utilidad que le decía, que es cuando tenemos lo que es el primer, ¿no?, la porción de torta, tenemos el máximo de satisfacción, y luego va cambiando eso a medida que nos van trayendo más porciones, ya que tuvimos una quinta, una cuarta, una tercera, una segunda, y hasta que nos trajeron una última porción y ya no queríamos más saber, ¿no?, porque ya estábamos satisfechos. Entonces eso es un ejemplo muy sencillo para que podamos comprender. Esa es toda la exposición, muchas gracias. Hola, mi nombre es Jessica Cepeda y yo le voy a hablar sobre el equilibrio del consumidor y la utilidad ordinal. Bueno, el equilibrio del consumidor es aquel punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad. Para unos precios y una renta dada, que el consumidor se encuentra en equilibrio con la renta
o presupuesto que dispone cuando puede tener los bienes que le reportan con la satisfacción. Bueno, la utilidad ordinal. La utilidad ordinal expresa la satisfacción que representa en un agente económico el consumidor de los bienes, es decir, el economista ordena de los bienes en función de satisfacción del consumidor. A mí me tocó sobre la recta de presupuesto. ¿En qué consiste? Consiste en la recta de presupuesto, o también llamada restricción presupuestaria, en la que el consumidor debe diferenciar sobre la combinación de dos bienes, dado que él debe comprar dado a su ingreso monetario o dependiendo del precio de los bienes. Cualquier consumidor desea alcanzar el más alto bienestar en su comunidad. Su nivel de bienestar va a depender mucho de su ingreso, de su nivel de ingreso monetario. Es un factor que determina su posición sobre los demás. La recta de presupuesto se trata de eso. Representa la restricción del nivel de satisfacción que la persona puede tener para su familia. Bueno, voy a hablar sobre el equilibrio del consumidor. El equilibrio del consumidor es aquel punto en el que el consumidor encuentra su mayor utilidad para los precios y una renta dada. El consumidor encuentra el equilibrio cuando con la renta y el presupuesto se dispone cuando puede adquirir los bienes que le reporten mayor satisfacción. El equilibrio del consumidor obtiene una combinación de bienes entre X y Y que, estando al alcance del consumidor, permite tener una mayor utilidad, es decir, que debe encontrar la curva de indiferencia más elevada. Para obtener el equilibrio del consumidor, deberá conocer primero sus gustos y sus retenciones presupuestales para depender de un nivel de renta y los precios de los bienes. Para representarlo en un punto de tangencia entre restricciones La curva de Engel representa la relación que existe entre el ingreso de un individuo y el consumo o demanda de un determinado bien X. Tenemos dos tipos de curva: la curva de demanda creciente y la curva de demanda decreciente. En la curva de demanda creciente, como podemos observar en el gráfico, ¿ya? En la coordenada vertical tenemos el ingreso y en la horizontal tenemos la cantidad demandada. Si el ingreso es de 500 bolivianos, tenemos una cantidad demandada 1. Si sube el ingreso, nos aumenta el salario, tenemos 1500 bolivianos, tenemos otra cantidad demandada, vemos que la cantidad demandada del bien sube. Entonces, esto se aplica para todos los bienes que son bienes normales, donde si el ingreso sube, la cantidad demandada también sube. Y si el ingreso baja, la cantidad demandada del bien disminuye. En el siguiente gráfico tenemos la curva decreciente, donde esto viene aplicado a los bienes inferiores, ¿ya? Donde podemos ver en el gráfico, si el ingreso baja, la cantidad demandada sube. Y si el ingreso sube, la cantidad demandada del bien baja. Esto se aplica a bienes inferiores como ser la comida chatarra, por ejemplo, que es un ejemplo que se aplica bastante en esta teoría.